Me puse de vuelta a hacer unos diseños inspirados en, bueno, realmente inspirados en los colores de la bandera del Paraguay, pero específicamente, como todo el mundo usa máscaras ahora, mascarillas, bueno, en esta época que estamos de pandemia de COVID, y veo que mucha gente está queriendo darle un toque diferente. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer mis máscaras, pero le voy a poner algo más que tradicional, algo hecho con ñandutí, pero digamos un poco más moderno, no solamente el círculo de ñandutí, que es el que siempre vemos, ¿verdad? Entonces hice estos 3 diseños que son los que voy a ir viendo. Este y este son los que vamos a hacer, estos 2 diseños son los que vamos a empezar a hacer. Este tiene un pequeño cambio porque esto no, como es chiquito el motivo, esto no va a ir, no puede ir, así que bueno, esto es lo que vamos a ver, vamos a empezar a hacer. Lo primero que hice obviamente fue hacer el molde de un corazón en un papel, no tiene secreto. Este es un molde bastante más grande, solo para que se vea bien, pero este no es el verdadero tamaño, digamos, ¿verdad? El tamaño verdadero sería este, para que más o menos lo vean, ¿verdad? Que sería más o menos, ven, tiene más o menos 3 dedos en la parte esta media. Entonces yo, ¿qué hice? Dibujé como siempre y hice mi cargado normal de cargar en forma radial. Y vamos a empezar a hacer el mismo trabajo que habíamos hecho en las carapelas. ¿Ven? Vamos a hacer nuestro primer corazón. Como ven, acá yo ya tengo bastante avanzado el primer motivo. Ya lo hice para que lo vean terminado, y ahora este mismo motivo vamos a hacerlo acá con el azul. Acá voy a hacer el blanco, pero como el blanco no se ve muy bien, digamos, lo que quiero es que se note bien la trama y todo eso, entonces esto es, acá les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, es muy lindo el motivo y es un motivo que yo creé, digamos, ¿verdad? No es un motivo copiado de ningún lado, ni que tiene ningún nombre en específico, es un corazón un poco artístico. Bueno, voy a girar esto para que podamos trabajar. Y ahí empiezo la explicación. Lo que yo hice fue bordé con punto entretejido desde el inicio, fui tomando todos los puntos hasta llegar hasta cierta altura. ¿Qué me da la altura? Este espacio me da, ¿verdad? Y sobre todo me marca acá el rojo, me marcó un poco la distancia que voy a hacer, ¿verdad? El pétalo rojo. Entonces acá yo tengo mucho menos espacio que acá. Entonces tengo que ir administrando un poco las distancias para que me alcance todo el espacio. Ustedes ven acá que yo volví a marcar. Tengo estas marcas acá con lápiz de papel. Yo que hice para no tener que estar contando los números ni nada, que ya lo habíamos hecho en otro trabajo. Directamente yo marco de dónde a dónde va a quedar mi bordado. En este caso, bueno, yo marqué acá, pero después al bordar me gustó más que termine acá. Pero digamos que no tengo que andar pensando, sino que visualmente ya lo hago. Más o menos tienen la misma cantidad de hilos. Obviamente no tienen la misma cantidad de hilos, aproximadamente es lo que tienen. Voy a hacer, vamos a bordar una mitad y después la otra mitad. Vamos a dividir esto en 2. Entonces ya hice un punto recto y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de bordar, ven acá un punto de este lado, del lado de la derecha, y me voy hasta el centro, aproximadamente el centro. ¿Sí? Porque les digo aproximado porque no siempre les va a caer el centro en el mismo lugar. Yo creo que mi centro va a estar acá, pero fíjense que yo tengo mucho más hilos de este lado. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10. Y acá tengo 2, 4, 6, 8, 10. Entonces mi centro lo podría tomar acá, que es el número 11, ¿sí? 4, 6, 8, 10, 11. Entonces, como acá me voy y me voy hasta este punto. ¿Sí? Ahí sí le llevo hasta ese punto, digamos, hasta el último. Y ahora voy hacia la derecha y voy a ir disminuyendo. No les voy a dar puntos tan exactos porque va a depender mucho del tamaño que tengan ustedes, ¿sí? Acá voy a disminuir un punto más y también voy a disminuir un punto acá, a la izquierda. Y ven ahí que se va a ir formando. Acá es.
de vuelta, disminuyo un hilo del cargado. ¿Ven? Ahí. Acá de vuelta voy a disminuir un punto. Y ahí ya vamos a tener, ven cómo se va formando nuestro corazón. Y yo creo que ya esta es la última pasada. Esta es la última pasada hasta ahí. No van a ser iguales los 3 corazones. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo la misma cantidad de hilos y también la disposición de los hilos, ¿verdad? A ver. Y ahí ven. Ahí se formó la mitad de nuestro corazón. Ahora voy a llevar mi hilo, como siempre, por detrás del trabajo y voy a salir acá. ¿Sí? Ahí donde ven la aguja que estaba saliendo. Ahí voy a salir. Y voy a bordar de este lado también. La primera pasada la voy a hacer tomando todos los hilos para que sea, para que quede bien, digamos, ¿sí? Entonces yo disminuí ya un punto acá de este lado y voy hasta, ay, acá hice mal. Se nota cuando hacemos mal porque queda el hilo como más grueso, digamos. Ahí sí. Voy de nuevo hasta el mismo lugar, ¿sí? Y ahora disminuyo otro hilo del cargado del lado de la izquierda. ¿Ven? Y vuelvo hasta un hilo antes de llegar al final de vuelta. Como este lado del corazón tiene los hilos un poquito más alejados, puede quedar, no hace falta que queden perfectos ambos lados, pero ven cómo se va formando. Es muy lindo, queda muy lindo. Bueno, acá ya creo que no me van a quedar nada más que estos dos. Y acá, ¿qué hago? Voy a pasar por el medio, por el centro de mis 2 puntos y voy hasta el borde. ¿Por qué? Porque ahora le voy a hacer ese filete que ustedes vieron, que es como que le da, ahí está el corazón. Vamos, si ustedes lo quieren dejar así también lo pueden dejar, pero a mí me gustó ese adorno de filete que tiene el borde. Como acá, ven que acá yo tengo esta dificultad, que acá yo tengo muy poco espacio, por eso mi inicio del filete debe estar bien pegado a lo que es el corazón en sí. Entonces acá lo voy a repetir. Ahora entonces hago mi primer filete acá, bien pegadito a mi forma del corazón, y voy a ir haciendo el filete tomando esta forma. Yo me voy ayudando a veces con la aguja para que mi filete quede en el lugar que yo quiero que quede, definitivamente. Bueno, ahí le voy haciendo la curva. Y acá ya debería ir bajando. Bajo y ahora estoy llegando, digamos, al punto más bajo, entonces voy a tomar este punto. Ahí, ¿ven? Y ahora giro y hago lo mismo del otro lado, tratando siempre de copiar, digamos. Como siempre les digo, ustedes pueden dibujar la tela antes de bordar, como para que vayan guiándose, si eso les ayuda. Y acá ya me queda el último, que ya lo hago, que otra vez lo voy a hacer bien pegadito a lo que es mi entretejido, ¿sí? O sea, el entretejido del bordado. Ok, ahí estamos, tenemos nuestro filete. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es voy a subir, como ya lo hicimos muchísimas veces,
por este filete, por este punto filete, hasta el centro. Hoy tenemos concierto de perros. Bueno, llegamos acá al centro. ¿Yo qué hago? Yo voy a trabar por debajo. ¿Ven? Acá trabo. Y me voy hacia arriba. Y voy a tomar estos dos hilos. Voy a tomarlos juntos. Y voy a hacer un pequeño adorno. En este caso el adorno va a estar más cerca del corazón. Nada más que voy a tomar 2. Después voy a tomar uno más de cada lado, o sea 4. Ahí tengo 3. Hasta acá. Y de vuelta me quedo nada más que con los 2 primeros que tomé. Es un pequeñísimo adorno que le hacemos ahí. Vuelvo a bajar. Y vuelvo a llevar mi hilo en forma entrecruzada por arriba de todos los filetes que hicimos. Y acá es donde le vamos a dar una vueltita de tuerca a nuestro ñandutí. ¿Ven? Si ustedes ven acá, esto está bien grueso. Si ustedes lo pudieran tocar, van a ver que esto está bien grueso. Entonces ahí le vamos a hacer otro adorno. Como ustedes saben, a mí me gusta innovar un poco, o sea, usar lo que es tradicional, pero siempre dándole algo nuevo para hacer, para que vean que ustedes también pueden crear. Lo que voy a hacer es, voy a hacer todo punto filete por el borde de mi, estoy muy mal ubicada acá, por eso es que me cuesta, por el borde de mi trabajo, ¿sí? Ahí voy a hacer todo borde filete, perdón, punto filete, ¿ven? Especialmente en esos lugares donde yo tengo esta parte blanca, digamos. ¿Qué hago con eso? Consigo que mi corazón tenga como un borde dibujado, como cuando dibujamos algo y le ponemos un borde negro y adentro lo llenamos de color. Bueno, esto es nada más. Vamos a mostrar así, ¿ven? Va quedando como un cordoncito. Hago acá, después atravieso el centro y hago esta parte. Y ahí volvemos. Ya le hice todo el borde acá y lo que voy a aprovechar es, como tengo esto bien gruesito, voy a pasar mi hilo por un poquito de eso, voy a llevar hacia atrás mi bordado y ahí recién lo voy a cortar. Y ahí está mi segundo corazón, ¿ven? Entonces tengo ya el corazón rojo, el azul, y ahora faltaría nada más que el blanco. El blanco lo vamos a hacer exactamente acá, miren, se me movió un poquito esto al dar tantas vueltas. El blanco lo voy a hacer exactamente como este, o exactamente con los mismos pasos que hicimos, y volvemos después ya para dar el filete final que sí o sí tiene que llevar. Acá ya vemos mucho más avanzado, vemos ya el color rojo, el color azul que ya habíamos terminado y el blanco que nos faltaba, y también hice de la misma forma. Y después, ¿qué voy a hacer? Después estoy haciendo un filete. En este caso acá tomé un hilo de cada grupo y hice un filete uniendo ambos, y ahora voy a ir hacia allá con mi filete. Voy a bordear todo, voy a llevar todo por el borde. Acá, cuando tengo estos motivos, voy a tomar un hilo de cada motivo y hacer de vuelta un filete con ambos hilos del cargado, y acá lo mismo. Acá tengo muy poco espacio, pero también voy a hacerlo y termino acá. Entonces va a quedar como una forma, digamos, siguiendo el contorno de estos corazones, y esto estaría, con este paso estaría terminado. Ya avancé con mi filete final, ¿ven? Acá yo había iniciado, di toda la vuelta, acá volví a unir un hilo de cada motivo,
seguí dándole digamos, la forma del corazón. Acá de vuelta hice 2 juntos y terminé acá donde habíamos empezado. Y este es nuestro primer corazón que hacemos con estos colores. A ver, cada uno va a elegir hacer el color que quiera, incluso los 3 digamos, los 3 pétalos pueden ser del mismo color, que quedaría muy lindo también. Pero bueno, este es el diseño que me disparó la creatividad, digamos, a mí. Espero que les guste.